¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Y miren, aquí en el mapa, en Rafah, en esta zona pues bueno, de Israel, entre Israel, Palestina y Egipto, ¿verdad? Porque están esas tres zonas pegaditas. Acá está Israel, todo esto es Israel. Esta es la famosa Franja de Gaza, esto que está aquí. Y acá está Egipto. Esta es la línea fronteriza con Egipto. Aquí Israel, aquí Rafah, Palestina y acá Egipto. Entonces, tenemos este punto en Rafah, una zona que ¿qué sería? Ayer o antier por ahí les comentaba que Yoav Golan, el ministro de Defensa israelí, decía, ya está esa zona libre de Hamas, ya no hay gente de Hamas ahí, lograron eliminarlos a todos, ¿no? Ahorita platico un detalle porque eliminaron hace poquito, lo último que se supo era que 50 personas, 50 combatientes de Hamas habrían sido eliminados en Tal al-Sultán. Pero en esa zona de Rafah específicamente se ha encontrado un tema muy controvertido, pero se han encontrado bolsas con explosivos, con armas de la UNRWA, ¿verdad? O sea, de la ONU, ¿verdad? O sea, es un organismo que es de la ONU, ¿verdad? Ahí está lo que es Tal al-Sultán, que es parte de Rafah. Si lo pueden observar en el mapa, es esta zona que es, y acá está Rafah, ¿verdad? Es una zona un poquito más hacia el norte. Israel habría encontrado explosivos en bolsas con el logotipo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, o sea, la UNRWA, ¿no? La famosa UNRWA. Hace poco, y esto no lo aceptaba la ONU al principio, Israel desde el inicio les dijo, a ver, la UNRWA tiene conexiones, o alguien de la UNRWA tiene conexiones con el grupo terrorista Hamas. Decían que no. Cuando se llega al lugar, a la UNRWA, se dieron cuenta que allá había túneles donde operaban los de Hamas dentro de las oficinas de la UNRWA. Pero no solo eso, sino que había conexiones eléctricas, o sea, había una red eléctrica que iba desde la UNRWA hasta los túneles, donde ahí tenían clima, tenían instalaciones de internet, tenían todo, o sea. Entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que la ONU no se diera cuenta de esto? O que específicamente el director de la UNRWA no se diera cuenta de esto. ¿Cómo tenían todas esas conexiones y no notaban que se estaba consumiendo mucha electricidad cuando, pues evidentemente ahí estaba pasando algo más, ¿verdad? Y ahora, ya que la UNRWA se fue, la UNRWA se fue hace meses, ¿verdad? O sea, la UNRWA no está operando realmente ahí como lo hacía antes. Entonces la gente de Hamas, los terroristas, digamos, estaban o han tomado los automóviles de la ONU, bolsas de la ONU, o sea, vamos, han tomado las instalaciones de la ONU para ellos, ¿no? La situación es complicada. La semana pasada el Departamento de Asuntos Internos de la ONU divulgó que 9 de sus empleados son señalados por Israel pudieran haber estado involucrados en el ataque del 7 de octubre. 9 empleados de ellos, ya en una investigación interna en la cual ya reconocen pues que el problema sí existía, ¿verdad? Que sí estaba ahí. Tema durísimo, un tema tremendo. También en otra información importante, un exalto funcionario del Pentágono confirma lo que él dice habría visto dentro del Pentágono. Uno de los principales expertos en Estados Unidos en el tema de ufología, un exgerente del programa AATIP, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, compartió que en un libro que acaba de sacar que se llama Inminente, dentro de la Casa de OVNIs del Pentágono, Luis Elizondo, exgerente y también pues que estuvo trabajando dentro del Pentágono, asegura que tiene ya años recopilando información de estos casos. En su informe de 490 páginas recopila avistamientos de objetos voladores no identificados, no solamente de los cuales él estuvo cerca, sino también de otros que han sucedido en diferentes partes del mundo. Este señor, tiene 52 años y habría renunciado a ser parte del Pentágono en el 2017. A partir de que renuncia al Pentágono, desde ahí empezó pues a ser un divulgador de esta situación. Asegura que hay graves problemas de seguridad nacional que plantean los famosos WAPs o OVNIs, ¿verdad? WAPs ahora es como se le llama a los fenómenos aéreos no identificados. En su libro asegura que ha revelado varios secretos, uno de ellos que considera ser un súper secreto, dice él. El libro de Elizondo, ¿no? Asegura que, pues bueno, señala, por ejemplo, qué pasó con el incidente Roswell de Nuevo México en 1947, entre otros incidentes. Ejemplo, el de 1950 en Acuña, en Ciudad Acuña, en Coahuila, México. También hallazgos en diferentes lugares como en Kazajistán, en la Unión Soviética también, era parte de la Unión Soviética en ese momento, 1989. En el informe también se habla de una autopsia que se hizo a un cuerpo que decía era un humanoide no humano. Y así una serie de descripciones de documentos que pues estaría interesante darles una lectura. El personaje, digo, al final de cuentas era parte
de la investigación ufológica oficial del Pentágono, y desde el 2017 aquí pues se ha vuelto ahora pues todo un personaje en la divulgación de este tipo de información, pero son de esos personajes que sí estaban muy en un nivel, pues en un puesto muy importante del Pentágono, y específicamente en esa área. Entonces llama la atención toda esta divulgación que está haciendo, ¿verdad? Se me hace interesante pues al menos darle seguimiento, y trataré de estarle informando aquí a la comunidad pues lo que vaya surgiendo de este personaje de Luis Elizondo y de otros cercanos a él que han estado dando bastante información muy interesante. ¿Se acuerdan de esta selfie que se tomaron medallistas de Sur Corea, de China y de Norcorea? En un símbolo pues muy bonito de paz, de que el deporte está sobre todas las diferencias políticas, no importa si vienes de un régimen dictatorial o de cualquier país del mundo en desarrollo o primer mundo, lo que sea. Al final de cuentas, pues los deportistas, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pues no tienen por qué cargar con el peso de las diferencias o de los conflictos de los más grandes, ¿no? Y de otros tiempos y todo eso, ¿no? Bueno, la verdad es que era una bonita imagen, una bonita foto, pero ¿qué creen? Pues que Corea del Norte enfrentarán castigos los atletas allá en Corea del Norte por haberse tomado esa selfie. Durante la ceremonia de premiación de Wang Xunqin y de Xun Xinga de China, que consiguió el oro, y de Ring Jong-sik y Kim Kun-jong de Corea del Norte, que obtuvo la plata, y de Lim Long-stung y Shin Yubin de Corea del Sur. Primer lugar China, segundo lugar Corea del Norte, tercer lugar Corea del Sur. Y se hace el montoncito, como era una competencia en parejas, se hace el montoncito de las 6 personas y se toman la foto histórica, ¿no? Pero según fuentes de alto nivel de Corea del Norte, la delegación del Comité Olímpico de ese país, los atletas involucrados en la fotografía en este momento se encuentran sometidos a una evaluación ideológica de su regreso al país el pasado 15 de agosto. El régimen norcoreano ve la exposición internacional como un posible encuentro con la cultura no socialista o no comunista, que se considera una forma de contaminación. Asimismo, una fuente del mismo medio afirmó que la evaluación comienza en el momento en que los atletas regresan con el objetivo de limpiar sus pensamientos lo más rápido posible. Examinan cada aspecto de la conducta de los atletas desde la salida hasta su regreso. Los atletas podrían enfrentarse a medidas disciplinarias y a un castigo en dado caso de que demuestren una actitud occidental. Se les pide desde que llegan a que no interactúen con atletas surcoreanos ni con atletas extranjeros, o sea, así de tiro. Y no solo eso, no les permiten, por ejemplo, llevarse los regalos que les dan, sobre todo los regalos tecnológicos, celulares ni nada de eso. Ya ven que estuvieron regalando a todos los atletas un celular, no importaba si ganaras o no, todos los atletas tenían un celular Samsung y otras cosas. Bueno, todo eso no se les permitió, los tuvieron que regresar. Pues bueno, qué triste situación, la verdad. Por ahí de repente este tipo de imágenes como que da un poquito de esperanza ante tanto conflicto, ante tanta situación, tantas diferencias. Pero pues bueno, yo sí me quedo con esta foto, ¿no? Con esta imagen en la que pues al final de cuentas queda todo conflicto a un lado cuando se da un deporte, cuando se da una competencia, cuando se da pues una actividad simplemente distinta a lo que es un conflicto, ¿no? Una guerra. Pero bueno, vámonos a otro asunto. En unos momentos más regresamos con información importante.